Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Versículo 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual a todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hebreos 12, del 1 al 11. Tenemos la oportunidad, hermanos, de meditar en el Señor, en su palabra, de ser animados, consolados, amonestados, disciplinados a través de la palabra del Señor, de una o de otra forma, siempre para crecimiento de cada uno de nosotros. El título de esta predicación es La mirada fija en Jesús. Y hoy específicamente quiero enfocarme en la necesidad que hay en la iglesia, en la necesidad que hay en los creyentes de no desviarse, de mantenerse firmes y también siempre con la mirada puesta en Cristo. Uno de los motivos por los cuales los creyentes se desaniman es porque hay circunstancias terrenales que absorben su madurez espiritual. Se entiende que el cristiano maduro debería de pasar por alto muchísimas cosas en su diario vivir porque tiene la mirada puesta en Cristo. La cuestión está que no la tenemos fija en Cristo o no la tienen fija en Cristo. El Señor nos va dando las herramientas, nos pone a través de la iglesia la forma en la cual podemos tener un crecimiento constante y progresivo. Muchas veces nosotros no lo aprovechamos. Cuando el crecimiento constante y progresivo no se aprovecha, viene a manifestar en el creyente inmadurez. Y esa inmadurez afecta cuando pasa algo con los hermanos o con las personas que lo rodean. ¿Qué es lo que pasa cuando alguna persona necesita algo o quisiera hacer algo y alguien obstruye el deseo que él tiene en su corazón? La manifestación de esta circunstancia es enojo, es desánimo, es desaliento, es decepción. Cuando nosotros como creyentes entendamos que todas las cosas nos ayudan para bien, entonces las circunstancias que van afectando a nuestro alrededor las vamos a tomar de diferente manera, de diferente perspectiva. Si a un niño le dicen, el niño quiere algo y al niño le dicen que no, el niño dice: es que ya no me quieres. Todos sabemos que los papás sí lo quieren. El punto está que no le van a comprar lo que el niño pide. La cuestión, lo grave está que hay adultos que cuando les dicen que no, dicen: ya no me quieres. Y manifiestan
con su carácter de adulto, la inconformidad de la respuesta negativa. Y contagian a otros con su respuesta negativa y con su manifestación de enojo. ¿Por qué? Porque hay inmadurez. ¿Por qué? Porque cuando las personas actúan como niños es porque hay inmadurez. Pero cuando el creyente actúa como niño o manifiesta en su vida actitudes infantiles, entonces estamos reconociendo a un creyente que no tiene la mirada fija en Jesús. Y tomemos esto en primera persona, meditando nuestras vidas. Porque conforme vamos a ir desglosando el primero y el segundo versículo, y creo que ahí nos vamos a quedar, vamos a entender cuál es la postura ante el peregrinaje cristiano que yo tengo, que tenemos como iglesia, que tenemos como familia. ¿De qué manera lo estoy haciendo? ¿De qué manera lo estoy haciendo bien? Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro gran nube de testigos. Cuando el escritor de los Hebreos hace una afirmación y dice, por tanto, nosotros también, si nosotros nos preguntamos, bueno, ¿por tanto qué? ¿De qué me estás hablando? Si usted observa en su Biblia, en el capítulo 11, nos está hablando lo que le llaman los estudiosos bíblicos el Salón de la Fama de la Fe. Los miembros del Salón de la Fama. ¿Y quién viene aquí? Desde Adán, Abel, Enoc, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Sara, y todo esta lista de hombres y mujeres piadosos. Jacob, usted puede darle una espejeada a su capítulo 11, Rahab, Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel. Todos estos hombres. ¿Por qué? Porque el escritor de Hebreo estaba refiriéndose a todos estos hombres, todos estos personajes bíblicos, y le dice, por tanto, nosotros también. ¿Nosotros quiénes? ¿Acaso estará hablando de ellos, los judíos? ¿El escritor de los Hebreos a los hebreos? ¿O los miembros del cuerpo de Cristo por todas las edades? Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Y acá viene una pregunta, hermanos, para los que llegaron a las 10. El hermano Omar dijo, ¿qué significaba testigo en el griego? A ver si alguien se acuerda. Que pase el pianista y que ponga tan, 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 tan. Mártires. Mártires. Todos estos hombres, solo regrese su vista un poquito. Capítulo 11, versículo 32, lo voy a ir leyendo. El escritor de Hebreos dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filos de espada. Anduvieron de aquí para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno.
errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Refiriéndose a todos estos hombres y mujeres, héroes de la fe. Y después dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de mártires, porque está hablando de hombres que fueron martirizados, de testigos. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hoy quiero, hermanos, si trae su Biblia y trae un lapicero, quiero que subraye, despojémonos de todo peso. Cuando en el Evangelio, cuando en la vida del creyente, se nos pide que la mirada esté fija en Cristo, fija en Jesús. Cuando cada uno de nosotros debemos de tener la mirada en el blanco perfecto, es porque de una u otra forma vamos a tener otros puntos en los cuales nuestra vista se va a ir desviando. Va a haber cosas en las cuales nosotros vamos a tener, nuestra atención se va a ir desviando y va a haber circunstancias las cuales van a llamar nuestra atención. Son distractores que hay en nuestro peregrinaje en el Señor. Cada uno de nosotros, amada iglesia, cada uno de los creyentes, de los hermanos en la fe, no solo debe de vivir y tener el concepto de fe solo en su mente, solo porque creo, sino debe de ser una experiencia en tu vida, debe de ser una experiencia en nuestra vida, una experiencia vivencial. ¿Para qué? Para que esto se vaya haciendo una realidad en cada uno de los creyentes. Cuando dicen que las mujeres recibieron a sus muertos porque unos fueron atormentados, otros fueron aserrados, otros murieron a filo de espada, ¿qué tendría que llevar a un hombre soportar ser aserrado? ¿Qué es lo que tendría que llevar a un hombre a soportar tal castigo? ¿Qué motivo? Solo la fe. Solo la fe. O sea, no hay otra forma, hermanos, en el cual una persona, un ser humano, alcance un grado de martirio si no es por la fe. Porque hay una convicción firme de algo que no ha visto, pero que sabe que llegará o que él va hacia ello. Que es mayor a lo que está viviendo aquí. Por eso no le importa perder la vida, por eso no le importaría sufrir en carne propia algo inhumano, porque sabe que lo que está al otro lado del portal es lo que es mejor para él. Yo te pregunto esto, ¿tú crees eso? La experiencia vivencial es cuando llega el momento y mantener tu palabra. Gracias a Dios, se acabaron las cruzadas. Se acabó la Santa Inquisición. ¿Por qué? Porque mucha gente murió por defender lo que creía. Porque tenían puesta la mirada fija en Jesús, la mirada fija en Él. Muchas veces hay personas que en la primera de cambios, cuando tu fe es probada o cuando tienes que mantener firme lo que eres, es cuando se tambalean o nos tambaleamos. ¿Por qué? Porque hay duda, porque no está puesta la mirada fija en Cristo, porque hay algo que está quedando a deber en Él. No actúa, no manifiesta el Espíritu Santo que mora en Él. La vida de fe del creyente se debe de manifestar visiblemente. Estos hombres lo manifestaron visiblemente y los historiadores lo apuntaron.
El escritor dice, nosotros también. Nosotros también. Teniendo en derredor nuestro toda esta grande lista de hombres que sufrieron martirio, toda esta grande lista de testigos, y aún transportándolo a nuestra actualidad, a nuestra realidad, tienes una gran nube de personas que están observando cómo vamos a actuar en el momento de la crisis, en el momento de la circunstancia difícil, en el momento que debes de mantenerte firme. ¿Cómo actuaremos? Esa gente está observando y muchos de ellos te siguen, y muchos de los que te observan, cuando venga ese momento de crisis, lo que tú hagas es lo que ellos van a hacer. ¿Cómo estamos actuando? ¿De qué manera estamos actuando? Despojémonos de todo peso. Es lo que vamos a ver. ¿Qué tipo de peso tiene un creyente? ¿Qué tipo de cosas le van estorbando a un creyente en su peregrinaje? Cuando se refiere aquí a todo tipo de peso, podemos estar entendiendo que es todo tipo de ropa que estorbe, todo tipo de ropas viejas, de atavíos, los cuales te hacen no avanzar al ritmo que deberíamos de avanzar. La carrera cristiana, hermano, es una carrera en la cual no podemos correr con ropas holgadas, no podemos correr con situaciones o con maletas que vengamos cargando. ¿Alguien ha visto la película de La Misión? Yo se las recomendé hace unos meses. La película de La Misión, Robert De Niro, Jeremy Irons. Esta película de La Misión en las cataratas del Paraguay, de Iguazú, habla sobre una misión que está arriba de la montaña. Y Robert De Niro es el actor de Mendoza, se apellida en la película, véanla, está muy buena. Es una película de unos monjes, pero podemos entender una gran verdad. Este hombre, después de todo lo malo que hizo, lo llevaron hacia la montaña. Él vendía esclavos. Lo llevaron y tenía que subir, y él llevaba una maleta con toda su armadura, todas sus cosas. Y él iba pagando una penitencia. Hasta que llegó arriba, ya que llegó, iba cargando todas sus cosas, y lo vieron que era él. Y parecía que lo iban a matar, lo iban a degollar, y él estaba dispuesto se lo merecía. Y tuvieron misericordia de él y cortaron la carga que traía y la soltaron al río. Y ahí fue libre. Uno de los mensajes que tiene esa película. El creyente, cuando va avanzando, el que te dio libertad y el que se llevó todas tus cargas es Cristo. Pero ¿por qué traemos la maleta con la armadura? ¿Por qué traemos esa maleta con esa armadura? Por si al caso me la tengo que poner. Y no estoy hablando de la armadura de Efesios, estoy hablando de una armadura de lo pasado, del viejo hombre. Hay gente que muchas veces, cuando alguien se refiere a otra persona, dice, es que para hablar con él tiene una barrera, no puedes accesar a él. O sea, hay algo que no vas a entrar, no puedes entrar ahí. Tiene una barrera tremenda, una armadura. ¿Por qué? Porque tal vez fue dañado, porque fue afectado. Pero en el camino del cristiano, esas cosas que estorbaban para poder desarrollar un cristianismo al agrado de Dios, eso se quedó en la cruz del Calvario. Eso Cristo lo crucificó junto con él, el viejo hombre, en el momento en el cual reconocemos a Jesús como nuestro Señor y en el cual participamos y bajamos en las aguas bautismales, el viejo hombre se quedó sepultado. ¿Qué tenemos que andar acarreando cosas y trayendo cosas que no nos convienen por si acaso?
Y todos esos detallitos, hermano, son en nuestro carácter. Por si acaso. Por si acaso yo voy a andar, no tanto la mirada en Jesús, también aquí en... ¿Por qué? Porque me funcionó muchos años. Y sí, ciertamente muchas personas llegaron a donde llegaron por la forma de ser, por su carácter. Pero muchas veces esas personas no se han puesto a pensar todo el desastre que dejaron atrás. Por eso, el testimonio del creyente debe de estar capacitado, debe de estar instruido para sufrir martirio, para ser testigo. Porque va a llegar un momento en el que alguien que ofendí en mi vida pasada me vea, a ti te quería ver, a ti te quería ver. Y va a venir y ¿sabes qué? Va a decir, todo lo que diga va a ser verdad. Pero como ahora en Cristo soy una nueva criatura, yo no voy a poder responderle en el mismo contexto que Él viene atacándome. Y puede ser que yo le diga, ¿sabes qué? Discúlpame, he cambiado, y se va a burlar de mí. ¿Por qué? Porque Él no cree lo que yo creo. Y lo que la palabra me está diciendo, pues ahora te aguantas. ¿Por qué? Porque si estos hombres fueron aserrados, murieron a piedrazos por lo que predicaban, que a ti venga alguien y te reclame y que te mantengas, te portes varonilmente con la boca cerrada, reconociendo que sí cometiste errores, pero hoy Cristo te perdonó. Entonces, nosotros también, como ellos, nos aguantamos. He ahí el punto, hermanos, del creyente que así como de Mendoza, lleva ahí la maleta con la armadura y la espada, por si acaso viene uno que me recuerde mi pasado. Pero la fe en el Señor Jesucristo, me dice, ahora ¿quién te va a acusar? Yo me llevé todo por lo que te acusaban. Yo pagué la deuda. Pero ¿sabes por qué te reconocieron? Porque traías cargando la armadura en esa bolsa. Ya suéltala. ¿Por qué reconocieron a Mendoza? Volviendo a la película, para los que no la han visto, veanla, hermanos. Igual estoy en otro contexto. ¿Por qué? Porque llevaba la armadura en esa bolsa. Muchos de nosotros, hermanos, traemos esas cosas ahí cargando. Por eso nos reconocen. Por eso no ven que somos esas nuevas criaturas. Ven al mismo hombre que anda cargando las mismas cosas con las que ofendía. Por tanto, nosotros también, como estos hombres que sufrieron, despojémonos de todo peso. Despojémonos de todo peso. Dice, la carrera cristiana no se puede correr bien con ropas holgadas, sino con prendas ceñidas. En Efesios 6:14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Siempre ceñido, siempre listo para correr. Dice más adelante que debemos de despojarnos del todo peso, de cosas que nos estorban, y del pecado que nos asedia. Del pecado que nos asedia. Usted y yo sabemos, hermanos, que es muy probable que nos hemos despojado de todas las cosas que traíamos arrastrando, y que a través de la fe en Cristo Jesús, esas armaduras y esas cosas, esas barreras, se han ido poco a poco. Gloria a Dios por ello. Pero en nuestra vida hay un pecado, o hay pecados que nos están asediando. Y yo quiero que pongas muchísima atención, porque no está diciendo del pecado que está efervesciendo en ti. No está diciendo del pecado que nace en tu corazón. Está diciendo del pecado que nos asedia. Cuando hablamos de algo que nos asedia, ¿es de adentro hacia afuera o de afuera hacia mí? De afuera hacia nosotros. Entonces, hay cosas
que el creyente está batallando en su diario vivir por cosas externas que el enemigo ocupa para que tú te distraigas. Estas cosas que de una u otra forma nuestro corazón, nuestro temperamento, nuestro carácter, nuestros ojos, nuestra concupiscencia que nace, se alimenta de lo que nos asedia. Pero ¿hasta qué punto nosotros vamos a permitir que lo que nos está asediando sea un factor importante en que estemos detenidos en el peregrinaje con Cristo? Hay algo que nos está asediando. Usted sabe, yo sé lo que está asediando y de repente se aparece. Ah, no, hoy no pude, se aleja. Y de repente viene otro, y de repente otra cosa, y de repente por aquí, y de repente por allá. Pero la palabra nos dice que nos despojemos de ese pecado que nos asedia. Si tú estás batallando con algo, entonces despójate de eso, de lo que estás batallando. ¿Qué es con lo que batalla el ser humano? ¿Con sus emociones? ¿Con qué batallamos? ¿Con nuestros gustos carnales? ¿Cuáles son las cosas las cuales hacen que nosotros estemos batallando y no avancemos? Las distracciones. ¿Cuántas cosas que hay en nuestro diario vivir que nosotros tenemos que no son malas, pero incluso se puede volver un pecado cuando esas cosas que no son malas nos frenan en el avance, en el caminar continuo con Cristo? Hay cosas que nos están frenando. Cosas que podrían ser tan simples, pero nos están frenando. Que no deberían de ser. Muchas veces la persona que ha estado batallando con su vocabulario, la persona que está batallando pues con tener limpia su mente de cosas que no, para nada edifican, y de repente en el trabajo o en su entorno tiene amigos que siempre están platicando basura. Eso es una de las cosas que te está asediando. Despójate de ello. ¿Por qué? Porque si tú ya sabes que eso te está afectando, ¿qué tienes que ir y pararte en el grupo y ponerte a hablar tonterías? Que para nada nos edifican, pero eso es algo que te está frenando en el avance. Entonces nos dice el escritor de Hebreos: despójate de todo peso y del pecado que te asedia o que nos asedia. Este tipo de cosas nos llevan a correr la carrera en santidad. Nos llevan a correr esta carrera de la fe, apartados para Dios, viviendo en santidad. Es difícil para muchos. Una de las características que tiene estos versículos, hermanos, es que el escritor de Hebreos siempre habló incluyéndose él. Nunca fue señalando a otro. Observe, el escritor habla en primera persona del plural. Y él dice: en derredor nuestro, despojémonos, nos asedia, corramos, tenemos. Siempre se involucra él. ¿Por qué? Porque se involucra de tal forma que el lector entienda que él tiene las mismas necesidades que ellos. No está hablando el escritor de Hebreos como si él fuera una persona especial, sino todos batallamos con el mismo tema. Entonces despojémonos, entonces corramos, tenemos. Nos involucramos todos. Es necesario. Es necesario. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Acá tenemos una de las cosas, hermanos, que vamos a ir entendiendo, es tener paciencia. Pero en el concepto de la paciencia, hermanos, cuando previamente nos dice
que nos despojemos del pecado, debemos de aprender a despojarnos, hermanos, de las cosas que nos enredan fácilmente. Las cosas que nos cautivan, las cosas que nos seducen. Ese tipo de cosas es la que nosotros debemos de entender que tienen que alejarse de nuestras vidas. Dice Primera de Juan capítulo 2 versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre sino del mundo. Estas cosas rodean al creyente que corre la carrera cristiana y atrae el peso de la concupiscencia del individuo, distrayéndolo del verdadero objetivo de la carrera e incluso deteniendo su marcha. Muchas veces nosotros hemos detenido nuestra marcha en la carrera cristiana porque hemos sucumbido, hemos flaqueado, nos hemos detenido a observar las cosas que nos seducen, las cosas que nos cautivan, lo que fácilmente nos atrae, que son cosas externas hacia nosotros. Te despojaste del peso, pero te distraes con las cosas que ya no están en ti, que vienen de afuera, que son ataques de parte del enemigo, que están puestas ahí. ¿Para qué? Pues para que tú solo pases y tomes esos frutos prohibidos que ni siquiera tendrías que voltear a verlos, pero están ahí. Y dice lo que continúa, y corramos con paciencia. También subraya eso, hermano, corramos con paciencia. Pero ¿cómo vamos a correr con paciencia? ¿Qué es lo que vamos a correr con paciencia? La carrera que tenemos por delante. Cuando nosotros entendemos lo que el escritor está intentando decirle a los lectores, vas a correr con paciencia la carrera que tienes por delante, la tienes por delante a partir de hoy. Lo que pasó, ya pasó. Lo que pasó ayer, hermano, si hubo algo que te distrajo, no puedes regresar. Tienes que enfocarte en lo que va a pasar a partir de hoy, lo que tienes por delante. Si afectaste a alguien, tienes que resolverlo y seguir. Es necesario. Paciencia es la condición de una vida perseverante, tanto en el trabajo como en las pruebas. Esta paciencia impide el desaliento cuando las circunstancias son difíciles. El escritor está hablando de correr con paciencia, correr a un punto que tú sabes que vas a llegar a la meta, correr a un ritmo que tú sabes que pase lo que pase, el objetivo está bien trazado y la historia de tu carrera es llegar a la meta. Bien, vas a llegar, pero debes de ser perseverante. Debemos de ser perseverantes para que no haya desaliento en nuestras vidas. Muchas personas manifiestan desánimo y desaliento en sus vidas. Hay cosas que vienen y te dan para abajo. Hay circunstancias en las cuales la persona empieza a perder el interés en lo que le conviene. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando con la persona? ¿Por qué muchas veces empiezan a claudicar y no estamos diciendo que la persona dude de su fe, sino hay algo externo que está afectando el desarrollo de su vida diaria en el cristianismo? Correr con paciencia y perseverante es mantenerse a un ritmo en el cual pase lo que pase, estás consciente de que va a haber distractores, pero tú tienes que seguir. Tienes que seguir. Muchas personas viven su vida en el evangelio, hermanos, así como en el atletismo, que hay carreras de 100, de 400, de 5000 y maratones. Hay personas que le echan ganas un año, van con todo un año y después ya, como si fuera carrera de 100 metros. 12 segundos, no, acá fueron 12 meses. No, yo ya cumplí. Hay otros que otro poquito, 3 años.
3 años Jesús le habló a los discípulos, yo te voy a echarle ganas 3 años. En serio, parece absurdo, pero mucha gente así aplica su peregrinaje en el Señor. Y van y le meten con todo. Una vez a mí una persona me dijo, yo voy a una iglesia y trabajo en ella 2 años. Y después el Señor me mueve. Y yo le pregunté, ¿y eso es de Dios? Y me dice, Dios me ha movido a eso. Le digo, y si le hablo a su expastor y le pregunto referencias de usted, ¿qué me diría? Nada más empezó a reír. Porque el expastor no sabía que había otro expastor ni había otro expastor atrás. De a 2 añitos por congre. Esto es cierto, a mí me lo dijeron. Esto es de toda la vida, hermano. Esto no es de llegar y le voy a echar ganas un rato y ahí muere. Voy a estar poniéndome las pilas una temporadita y actuamos con madurez, ¿no? Y otros tienen también que aprender a servir. Y yo ya no hago nada. Y no estoy hablando, hermano, de que usted se involucre en todas las cosas. Estamos hablando de esa fe constante. Esa fe que debe de tener el creyente, que nada lo distrae. Esos hombres y mujeres, así como en el capítulo 11, se mantuvieron a un buen ritmo siempre a un buen ritmo, perseverantes. Este tipo de paciencia es una paciencia activa, la cual va a bloquear cuando venga el desánimo, cuando venga el desaliento, cuando haya cosas que no son correctas. También esta paciencia activa, hermano, va a servirte como un filtro para cuando vengan los distractores que vienen de afuera hacia ti, que te van a distraer para lo que estás haciendo bien. Por eso dice el escritor, despojémonos de todo peso y del pecado y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es una de las cosas que nosotros debemos de meditar en nuestro diario vivir, en la forma en la que Dios quiere que nosotros manifestemos las virtudes de la fe que Él ha puesto en nuestros corazones, en nuestra mente, para que los demás las vean y los demás sean motivados por tu vida o por nuestras vidas. Hacerlo así hablará de que somos hombres y mujeres que tienen la mirada fija en Jesús. Vamos al versículo 2. Y empieza, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puestos los ojos en Jesús, subraye, puestos los ojos en Jesús. Hablamos de hombres que fueron martirizados. Y quiero que vayas en tu Biblia a Hechos 7. Dice Hechos 7, a partir del 51, Esteban estaba predicando la palabra, predicando las buenas nuevas, y Esteban le dice a los judíos, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Y si usted analiza su Biblia, hermano, hasta tiene signos de admiración. Imagínense cómo se los habrá dicho Esteban. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. 52. Hace una pregunta. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Imagínense, hermano, que una persona cruja los dientes porque se siente ofendido. 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, ¿dónde tenía los ojos?
puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una en contra él. Y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decían: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Cuando el hombre tiene la mirada fija en Jesús, en el momento en el cual el enemigo empezó a enfurecerse y a crujir los dientes, dice que lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo. Cuando el creyente, amada iglesia, esté pasando por un momento de angustia o de tribulación, lo que tiene que hacer el creyente es poner los ojos en Cristo, poner los ojos en el cielo, poner la mirada y buscar la gloria de Dios, y la verás. La cuestión está que muchas veces el creyente lo que hace en el momento de la angustia, de la dificultad, voltea su mirada y la pone en sus distractores, en las cosas en las cuales tiene muchas veces la confianza, o pone la mirada en ese peso que no se ha despojado. ¿Por qué? Porque espera resolver sus problemas con su autosuficiencia, con sus propias fuerzas, porque así le funcionó muchos años atrás. Pero el creyente hoy es una nueva criatura. Hoy ya no somos ese mismo hombre. Usted ya no es esa misma persona de hace años. Ya no debe de confiar en las cosas que tenía antes. Hoy confiamos en Cristo. Ya no debemos de tener la mirada puesta en las cosas terrenales, sino en el cielo. Pero he ahí donde entra el gran problema, porque para que una persona ponga la mirada en las cosas del cielo, necesita fe. Necesita fe. Y si no hay fe, entonces hay un problema. Hay un problema en el cual tu atención está siendo dirigida hacia otros lados y no hacia arriba. El problema del creyente es que no somos como Esteban, que en el momento de la angustia, de la aflicción y de a punto de pasar por el martirio, Esteban volteó y él dijo: veo al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios, parado a la diestra de Dios, dice, de pie a la derecha. Eso enfureció a estos hombres. Y dice, y apedreaban a Esteban. Y él teniendo la mirada, porque si usted analiza esta historia, Lucas va narrando, pero esto pasó en segundos. Esteban, con la mirada hacia el cielo, le dice, Esteban dice: Señor Jesús, recibe mi espíritu, recibiendo los piedrazos. Recibiendo piedrazos. En su cabeza, quiero pensar que descalabrado, tal vez un rocazo le quebró una costilla. No sabemos de qué manera. Y después dice: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y murió. Estos momentos de angustia, de gran dificultad, por los que los creyentes pasaron, y nunca quitaron la mirada de Jesús. Nunca apartaron la mirada del cielo. Siempre con la mirada fija en Jesús. Regresamos a Hebreos. Versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Hermano, acá hay un gran tema. Porque en el momento de la angustia, de la crisis, de la circunstancia difícil, ¿quién se acuerda del gozo que hay adelante?
¿Quién está dispuesto a padecer lo que está pasando en este momento por el gozo que hay después? Cristo. El cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios, lo que Esteban vio. Considerad a aquel, versículo 3, que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Aquí el escritor ya nos está poniendo a Jesús como donde debemos de centrar nuestra mirada. Primero, capítulo 11, esta gran nube de testigos, esta gran nube de mártires, este grupo de personas históricas que Dios usó. Pero el escritor en 2 versículos dice, considerad aquí aquel. O sea, está bien, ellos tenemos un gran ejemplo, pero nuestra mirada puesta en Cristo. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Entonces estamos entendiendo que esta paciencia en la cual evita que haya desánimo, evita que haya desaliento, esta paciencia activa con la cual debemos de ir cabalgando en el camino del Señor, nos debe de hacer entender que nosotros debemos de considerar la forma en la cual Cristo padeció, para que nosotros, poniendo la mirada en Cristo, no nos desanimemos con los problemas que tenemos y mantengamos nuestra mirada al frente. Pero los distractores, Señor, me llaman más la atención, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Cuántas personas dicen, no, yo ya no quiero nada? No, ya se acabó. Yo he escuchado a muchísima gente, creyentes, cristianos, que se bautizaron, que se han desanimado, que no quieren nada. Es que no me ha visitado la hermana, no me ha visitado el hermano. Y en su corazón hay tristeza, hay desánimo, hay desaliento porque no los visitó un hermano. Es que yo supe que el hermano fue a comer con fulano y conmigo nunca ha ido. Hermano, pues no lo has invitado. Invítalo y vas a ver bien que va. Pero como el apóstol decía, nos, bien que vamos. Pero hay gente que sí, hermanos, se desanima. Versículo 4. Subráyelo todo, hermano. Cuando Él nos está diciendo que consideremos a Cristo y que Cristo hubo gozo en Él por lo que venía adelante, por lo cual no le importó sufrir la cruz. Y después nos dice que consideremos esa actitud que tuvo Cristo para que no nos desanimemos. Y después viene el versículo 4 y dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Hermanos, nadie de nosotros ha tenido un encuentro personal con la muerte por predicar el evangelio. Nadie de nosotros ha tenido un encuentro personal con la muerte por venir a la Iglesia Bíblica del Valle. Ninguno de nosotros hemos tenido un encuentro con el vituperio, con un piedrazo, con una olla de agua caliente que te lo echen por venir cargando tu Biblia bajo el brazo. Entonces dice, aún no habéis resistido hasta la sangre. O sea, te estás desanimando, pero nunca te ha pasado nada tan grave como lo que le pasó a ellos. Y ellos no se desanimaron. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. De estas cosas, de este pecado que tenemos que despojarnos, ¿cuántos hemos batallado con este pecado hasta tener consecuencias mortales? Nadie. Es que estoy batallando con el teléfono.
Bueno, ¿qué es lo que batallas? Las páginas que visito, cancélalas. No creo que te dé un infarto si dejas de seguir esas páginas. Porque si decimos, pues tira el teléfono, te va a comprar otro. Bueno, una vez un hermano Lucio, papá de nuestra hermana Lupita, el hermano Lucio nos dijo que él estaba dispuesto a que revisaran su teléfono. A mí revisen mi teléfono. Y se mete la base, yo estoy dispuesto a que revisen mi teléfono, y saca el teléfono y lo pone en la mesa. Hermano, era un cacahuate. ¿Qué le vas a revisar ese? Se burló de nosotros. Cómprate un cacahuate. Estás perdiendo el tiempo, estás batallando con eso, deséchalo. Hermano, mire, usted apague el teléfono todo el fin de semana, apáguelo. Y se va a ir de espaldas cuánta gente le mandó mensajes. Usted apáguelo el viernes y préndalo el lunes. Y ahí me platica cuánta gente le mandó mensajes. Pero así, mensajes personales, no de grupos, no, mensajes personales. Que, oye, brother, ¿cómo estás? Oye, te mandé un texto. Hermanos, en esta sociedad que tiene tantos distractores, no se acuerdan de uno. O sea, no te van a mandar un mensaje. Entonces, bien puedes apagar el teléfono unos días para hacer lo correcto. Si es con lo que estás batallando. Muchas veces hay personas que están batallando con su economía de manera tremenda, pero van a los estrenos del cine y pagan las entradas y pagan el combo. Hermanos, hace años, ya estoy hablando, hace rato decía Omar, nada de estar diciendo tus testimonios, ¿no? Ya no sé si es testimonio o es frustración. Luego nos convenía más comprar la película original, ¿no? A ver, ¿cuánto voy y me voy a gastar al cine? Tanto, ¿no? Mejor les compro el disco original y ahí van las veces que lo quieran. ¿Por qué? Porque se salía carísimo. Bueno, nada más pregúntale a mis hijos cuándo volvimos a ir al cine juntos. Mejor nos vamos a comer. Pero hay personas que dicen, no, vamos al cine y nos lo merecemos por eso otra vez. Y de ahí vamos a comer. Y cuando viene el cierre de quincena ya andan empeñando la pantalla. La que compraron el Buen Fin. Que van a empezar a pagar en febrero. Esa pantalla. Quitemos, hermanos, lo que nos estorba, porque aún no habéis resistido hasta la sangre. Y es cierto. Ninguno de nosotros, hermanos, ha resistido a tal grado de que digan, oh, ese hermano. Algunos hermanos, el hermano Chama, yo supe que una vez le echaron un pocillo con agua hirviendo por tocar una puerta para predicar la palabra. Alguna vez le aventaron unos perros para que lo mordieran. Son casos contados. No sé, es el 0.001% de personas que han sufrido algo en la actualidad. Es difícil, nosotros tenemos libertad de culto en nuestro país. Podemos venir con la Biblia bajo el brazo, usted puede venir cargando la Biblia, no hay necesidad de esconderla. Y no ha pasado nada. Continúo. Y habéis ya olvidado la exhortación de cómo a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Este otro punto, hermano, la disciplina. Ya estoy concluyendo. El tema de la disciplina, hermano, usted va en la carrera, pero hablábamos de cosas que o traías colgando, o traías arrastrando y te despojaste de ellas, pero aparte hay cosas del pecado que son cosas que te distraen, distractores, lo que te ataca que no nace de ti, sino que viene, que se puede alimentar de lo que sale de ti. Pero esas cosas, para que tú las puedas rechazar totalmente, para que tú puedas despojarte de esto, necesitamos disciplina.
este tipo de disciplina en la cual vas en la carrera. Acá no se habla de llegar primero, sino que hay que saber llegar a un ritmo, a un buen ritmo, perseverando, abrazando la fe. Y en este ritmo en el cual estás perseverando, estamos avanzando a la manera que Dios quiere, debemos de ser disciplinados para que las cosas que afectan nuestro diario vivir, nuestras vidas, las podamos desechar. Es a través de disciplina. No lo vamos a lograr si no hay disciplina en nosotros. Los ejemplos que siempre puso el apóstol Pablo eran ejemplos de deportes. Usted puede ver cualquier tipo de entrevista que le hacen a un boxeador. Allá atrás tenemos a un exboxeador retirado. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo primero que hay que hacer, cuando le dicen a los boxeadores, ¿qué tienes que hacer? Lo primero que dicen, salir a correr a las 5 de la mañana. Imagínate, para empezar, párate a las 5, hermano. Hoy amaneció 8 grados. A las 5. Y así dicen todos. Usted puede ver cualquier entrevista a un boxeador. ¿Qué hacías? Me paraba a las 5 de la mañana. No refrescos, no golosinas. Una disciplina tremenda. ¿Para qué? Para poder estar a punto en el día de la pelea. Y no significa que en un día me aplico y hago. No, esto es una disciplina constante hasta llegar al día del evento. Y eso depende de cómo estés preparado. Puede ser que el otro se preparó más y te gane en el deporte. Acá nosotros tenemos la garantía que vamos a llegar. Vamos a llegar. Pero solo tenemos que estar disciplinados para que los distractores no nos desvíen o nos frenen. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer como iglesia? El objetivo de esto, hermanos, el objetivo de este pasaje, lo que el Señor ponía en mi corazón, es que no te desanimes, que no te distraigas con lo que no te conviene. Hay cosas que tú piensas o pensamos que son buenas, pero más que nada es un distractor para que hagas lo correcto. Dios no quiere que estemos distrayéndonos con lo que no vale la pena. Enfócate en lo que tú debes de hacer bien. ¿Por qué? Porque hay un gozo en lo que viene. Cuando uno entiende eso, la carrera la corres tranquilo. No hay necesidad de competir con nadie, porque entonces vas a llegar, el premio ya está. Solo no te distraigas, no te detengas. Mantén la mirada siempre puesta en Cristo. Lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr, hermanos. Pero tenemos que hacerlo y hacerlo bien. En lo personal, en lo familiar, como iglesia. Esta iglesia, hermanos, estamos sentados. ¿Por qué? ¿Por qué venimos y nos sentamos en esta iglesia? Porque te sientes parte de ella, porque te identificas con las personas que se reúnen en este lugar. Entonces, esa manifestación que hay en tu vida debes de manifestárselo al que está junto, en la banca de junto. Para que cuando él esté decayendo, él te vea a ti y diga, yo he visto al hermano que siempre ha estado firme. Yo he visto al hermano que ha sido perseverante. Sí se puede. Y puede ser que si tú tienes que dar un consejo, yo no puedo dar un consejo a alguien y decirle, hermano, no se desanime, sea perseverante. Y a mí me ve de capa caída y con los ojos lagrimeando siempre. Esas personas, hermanos, cuando les pregunta a uno, oye hermano, ¿cómo estás? Hermano, aquí en las luchas, en las pruebas, aflicciones. No, pues mejor ni digas que eres cristiano. Es en serio, hermanos. Porque esto se trata de seguir avanzando. Hay un gozo que nos espera adelante. Es la eternidad con Cristo. Mantengámonos firmes. Pónganse de pie, hermanos. El versículo 11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Claro que no. Dice, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Esta disciplina, hermano, es para ejercitarla. Tenemos que disciplinarnos en todos los aspectos. Y veremos una iglesia más sólida, familias más sólidas, cristianos más fuertes,
Cristianos que no se distraen con poquito, con cualquier cosa. Imagínense, hermano, estamos hablando en un contexto de sana doctrina, en un contexto de una doctrina bíblica. Hay personas que en el proceso de su cristianismo incluso están caídos en sectas. Han estado involucrados en situaciones que no tienen nada que ver con Cristo. ¿Por qué? Pues porque se han ido desviando. La atención de cosas que los rodean los absorben más. Y si a eso le sumas que venga una carga emocional, que venga algún punto en el cual te ubican, sabe lo que le gusta, entonces son distractores que solo lo que hacen te desvían. Mantengámonos, hermanos, con la mirada fija en Jesús. Vamos a dar gracias. Padre Santo, te damos gracias en esta tarde, Señor, por tu palabra. Te doy gracias, oh Dios, porque sé que tú eres bueno, porque tú nos hablas y conoces nuestras necesidades. Sigue hablándonos con tu palabra. Sigue hablándonos con tu verdad. Ayúdanos, oh Dios, a poder correr esta carrera bien. No solo intentar correrla y frenarnos, regresar, distraernos, llevar cargando cosas que solo estorban, sino correr la carrera bien. Sé que vamos a llegar, pero que veamos en nosotros mismos esa perseverancia, esa constancia, esa disciplina, para que lo que hablemos lo manifestemos con nuestra vida, para que la forma en la cual testificamos sea manifiesto a los que nos oyen y no digan solo habla por hablar, sino que vean verdaderamente que la carrera la voy corriendo bien. Ayúdanos, oh Dios. Usted nos guarda sin caída. No permita que entre el desánimo y el desaliento en sus hijos. No permita, oh Dios, que las cosas que los asedian de parte de afuera, esas cosas, oh Dios, esos ataques que vienen en todo tipo de rubros mentales, emocionales, de carácter, los haga que frenen esa carrera. Ayúdanos, oh Dios, a mantenernos firmes, compitiendo disciplinadamente para llegar a la meta. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.